gracias por tu recording in progress. Excelente. Un placer, chicos, chicas, estar acá con ustedes hoy día en la tarde. Son las 8 pasadito en Santiago de Chile, las 6 de la tarde pasadito en Perú. Y por supuesto, un privilegio, un placer poder conectarme con ustedes en esta presentación. La verdad es que quise hacer esta presentación por varias razones. Primero porque cuando uno habla de las metas, objetivos, sueños, etcétera, todo lo que tenga que ver con esta planificación de la vida hacia el futuro, ¿no? Normalmente, desde mi perspectiva, lo hace desde un punto de vista más bien superficial. Son pocas las veces en las cuales nos metemos en realidad en la profundidad de lo que significa plantear metas. ¿Por qué es importante tener metas en la vida? ¿Por qué es importante tener objetivos? Y la verdad es que con lo que yo he aprendido en los últimos años, yo hoy día creo que plantear metas, plantear objetivos en la vida, ya no es una cuestión de solamente redireccionar nuestra mente hacia lo que queremos lograr, sino que es un tema de supervivencia. Es un tema de supervivencia. Es tan crucial tener la mente puesta en nuestros objetivos que si no lo hacemos, la verdad es que nos podemos ver metidos en embrollos que son embrollos mentales, emocionales y espirituales que pueden ser letales para nuestra vida. Así que ese es el sentido de lo que queremos hacer hoy. Voy a compartir una presentación para poder guiarme, pero no sin antes agradecerle a mi amiga Carolina su presentación, su edificación, como decimos nosotros, y por supuesto, atento estaré a las consultas y a los comentarios que ustedes hagan, y mi propósito es que esto sea útil para ustedes. Voy a partir diciendo que yo soy experto en programación neurolingüística, soy ingeniero, tal como lo contaba Carolina, soy ingeniero de formación. Sin embargo, después de trabajar algunos años con un posgrado a cuesta en el área de desarrollo organizacional, me formé en programación neurolingüística porque tenía la idea de que yo podía utilizar esta herramienta para formar líderes. Esa era mi idea inicial, ¿no? Hace ya mucho tiempo. Y la verdad es que la programación neurolingüística me llamó la atención porque es un modelo mental en donde el tema de las metas y el tema de los objetivos es un eje central, ¿no? Pero en esa época me llamó la atención porque hacía la diferencia, o más bien se hacía la pregunta en relación a las razones por las cuales había gente en la vida que le iba espectacular y gente que no. ¿Por qué hay gente que le va tan bien? ¿Por qué hay gente que le va espectacular en la vida y por qué hay gente que le cuesta tanto? ¿Por qué hay gente que sufre? ¿Por qué hay gente que vive en la angustia, que vive en la carencia? ¿Por qué hay gente que vive en la abundancia? Eran preguntas que por supuesto fueron el caldo de cultivo, por así decirlo, para poder empezar a armar estas propuestas de la programación neurolingüística. Y fíjense que había un concepto que era un concepto muy interesante, que era la excelencia. Frente a la pregunta, ¿has hecho tú alguna vez algo tan bien hecho que después de haberlo hecho quedas sorprendido de ti mismo? Entonces, frente a la pregunta, la respuesta era sí, basta aprender cómo. Porque en realidad hay un supuesto detrás de este modelo que es que todos los seres humanos tenemos potenciales, tenemos capacidades, tenemos todos los recursos para lograr la vida que queramos. Por alguna razón misteriosa no lo hacemos. Entonces surge la programación neurolingüística en la década de los 70 del siglo pasado, ¿no? Como una propuesta de la excelencia. En realidad, una invitación a migrar hacia espacios de excelencia, puesto que tenemos todas las capacidades, todos los recursos y todas las posibilidades para hacerlo. Las razones por las cuales no lo hacemos
es por estas programaciones mentales que cada uno de nosotros tiene y que nos mantiene en un mundo de encajonamiento, en un mundo de limitaciones a la mayor parte de los seres humanos que habitamos este planeta. Por lo tanto, voy a tomarme del concepto de excelencia para trabajar este tema, que es el tema de las metas, que como les digo, es un tema central en la PNL, así se le llama la programación neurolingüística, y bajo el título de la excelencia como un estilo de vida, el arte de clarificar nuestro destino. Voy a comenzar esta exposición. Fíjense, amigos y amigas, que me acompañáis en esta tarde maravillosa de primavera en Santiago Casillá. El vocablo excelencia, que es el concepto que estamos utilizando, proviene del latín excelentia, que se relaciona con la idea de perfección, ¿no? Con la idea de características sobresalientes. Y viene, como les decía yo, de nuestra propuesta, que supone que los seres humanos podemos vivir vidas espectaculares si es que así lo queremos. Podemos vivir vidas grandiosas si es que así lo determinamos. Pero hay alguna fuerza misteriosa que hace que la mayor parte de los seres humanos se mantengan en un estado de, le vamos a llamar, no excelencia. O si ustedes prefieren, vamos a situarnos con el concepto de mediocridad. Entendiendo la mediocridad no como un término peyorativo, no es mi intención. Entendiendo la mediocridad como lo del medio, como la masa, como la gran cantidad de gente que se mantiene en este estado de dificultades, problemas, carencias, retos emocionales desafiantes, en fin, la cantidad de situaciones que a los seres humanos en general nos toca vivir en la vida. Por lo tanto, desde el punto de vista personal, la excelencia es un estado en el cual el nivel de desorden y caos interno es cercano a cero. Es decir, cuando hay excelencia, el orden mental impera en nuestra vida y la energía destinada a mantener este orden es proporcional a la entropía interna. Y aquí me quiero detener porque es súper interesante este concepto. Fíjense que cuando uno estudia termodinámica o cuando uno estudia teoría de sistemas, sencillamente, se encuentra con un concepto que es una ley de la teoría de sistemas, o es un principio en termodinámica, que es la ley de la entropía. Les voy a explicar qué es la entropía. Imaginemos por un instante que tú deliberadamente en tu casa, durante 10 días, dejas de hacer aseo, dejas de hacer camas, dejas de barrer, dejas de sacar la basura, dejas de regar las plantas, dejas de lavar la loza, dejas, en fin, dejas lo que tienes que hacer, dejas de impregnar la energía del orden para que la casa se mantenga en la condición que debiera mantenerse. Y solamente por ese hecho, por el no impregnar esa energía de orden, se apodera de tu casa, que es un sistema vivo en definitiva, porque están viviendo ahí personas, se apodera de tu casa una fuerza destructiva. La entropía es una fuerza destructiva que actúa si es que no hay una energía que genere orden en la entropía, que genere orden en el sistema vivo. Por lo tanto, la entropía es una ley de los sistemas vivos que indica de que cuando no hay una energía para poner orden, entonces esta fuerza destructiva, esta fuerza de la autodestrucción, comienza a hacer de las suyas en el sistema vivo, generando caos, generando desorden, generando incluso, en el más dramático de los casos, muerte del sistema vivo. Este principio está presente en todos los sistemas vivos, está presente en las organizaciones.
Y es por eso que las organizaciones entran en caos cuando la entropía hace de las suyas. ¿Cuál es el factor determinante de la entropía en una organización, en un equipo de trabajo? El liderazgo. Cuando el líder deja de liderar, cuando el líder deja de generar ese orden imperante, cuando se desacatan los protocolos, cuando se desacatan las reglas, las normas, comienza a imperar esta fuerza destructiva en una organización. Esto puede darse en una organización, en una familia, cuando se deja de generar, de imponer el orden imperante, valga la redundancia, en una familia, también ingresa la entropía. Pero aquí me quiero referir fundamentalmente al ámbito personal, porque cuando dejamos de impregnar energía que pone orden en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra emoción, en nuestros corazones, bueno, se produce la entropía personal. Y la entropía personal probablemente es una de las energías más nefastas que un ser humano pueda experimentar, porque produce caos, produce desorden, produce pérdida de la orientación, no sé dónde estoy en la vida, produce, y en el peor de los casos, depresión, bueno, Rivotril y todo lo que conocemos como antidepresivos, y finalmente puede incluso desatar pensamientos suicidas, y por qué no decirlo, incluso la muerte. Es la fuerza destructiva, es la fuerza de la autodestrucción. Por lo tanto, la energía que aplasta nuestra entropía natural, y hablo de entropía natural porque es una fuerza natural que tienen todos los sistemas vivos, es aquella que nos clarifica, que nos da un sentido, que nos da un destino, que nos da un propósito. ¿Cuál será entonces la energía generadora de orden dentro de un ser humano? La energía que clarifica nuestros propósitos, la energía que nos permite plantearnos metas, sueños y objetivos. Por lo tanto, ustedes ven que plantear metas no es solamente un tema importante porque es importante plantear metas, es importante porque es un tema de supervivencia. Porque si no tenemos la energía que direcciona, entonces perdemos el sentido, perdemos la dirección, perdemos el propósito. Cuando un ser humano realiza un esfuerzo deliberado por definir su propio destino, y le vamos a llamar destino porque lo vamos a hacer el parangón con un GPS, disminuye el desorden y clarifica su transitar en la vida, la magia de los objetivos. Es el equivalente a instalar en nuestra mente nuestro propio GPS con un destino claro. Es así. Bueno, de hecho el cerebro humano está preparado para funcionar como un GPS. Cuando usted sube a su auto y pone el Waze, por ejemplo, que es un GPS poderoso, uno de los más poderosos que hay hoy día en el mundo, para que el auto funcione de la manera adecuada, para que ese sistema funcione bien, usted tiene que instalar el destino. Cuando tu cerebro no tiene, cuando tu mente no tiene instalado un destino, es decir, no tiene instalado un objetivo, una meta, el hacia dónde te diriges en tu vida, un destino claro, entonces la entropía empieza a hacer de las suyas y genera confusión, genera desorden, genera caos mental, genera, como les decía, finalmente angustia, sufrimiento, y en el más dramático de los casos, depresión, patologías, enfermedades. Fíjense, amigos y amigas, que una de las principales muestras de la entropía en un ser humano, que yo le llamo la entropía biológica, es el envejecimiento. Se sabe que el envejecimiento ocurre en la expresión de los genes, no en los genes mismos, porque los genes están programados para permanecer permanentemente jóvenes. Es la expresión de los genes, son los factores externos, tales como la comida chatarra, el estrés, los que van generando este deterioro que le llamamos la entropía biológica, pero también produce deterioro mental. O sea, en realidad tenemos que estar permanentemente luchando contra la entropía, chicos, porque si no, podemos ver deteriorada nuestra vida. Y eso, por eso que digo yo que el plantear objetivos en la vida no es solamente un tema
importante, sino que es un tema de supervivencia. Las estadísticas son frías, las estadísticas son preocupantes, las estadísticas son en realidad decidoras. Fíjense que un 80% de la población en el mundo, y esto es dramático, no saben lo que quieren en la vida, y lo que es peor, no se dan cuenta. Es decir, no saben que no saben. Esto es muy dramático porque, claro, tú sales a la calle y le preguntas a la gente que te encuentra, ¿usted tiene claro lo que va a estar haciendo de aquí a 5 años? El 80% de la gente, de acuerdo a estas estadísticas, te va a decir, no tengo idea. O te van a decir cosas raras, como por ejemplo, yo no sé, voy a estar trabajando igual que ahora, o voy a estar en mi casa, o voy a estar... mucha gente te va a enojar y te va a decir, ¿usted cree que yo soy adivino? ¿Usted cree que yo tengo una bola de cristal? O sea, de verdad, el 80% de la gente no saben lo que quieren lograr en su vida, no, y lo peor es que no saben que no saben. Es decir, no tienen objetivos, no tienen metas y no se dan cuenta que no tienen. Sin embargo, un 15% de la población no sabe lo que quieren. Seguimos con un alto porcentaje, ¿no? Porque si ustedes suman un 80 más un 15, son un 95. Un 15% no saben lo que quieren, sin embargo, se dan cuenta que no saben. Se dan cuenta de que tienen una dificultad para poder plantear objetivos. No saben cómo hacerlo, se dan cuenta que les cuesta, se dan cuenta que es algo que no manejan, pero sin embargo tienen toda la intención de poder manejarlo. Son las personas que van a los cursos, son las personas que se conectan a estas conferencias, son las personas que pagan por ir a un seminario de desarrollo personal, son las personas que leen libros, son las personas que tienen su coach, son las personas, por lo tanto, que se exponen a coaching, son las personas que van a terapia, incluso a veces. Son las personas que tienen claro que les cuesta plantear objetivos, pero están dispuestos a lograrlo. Son las personas que tienen miedo, incluso a veces, de plantearse objetivos. Y solamente hay un 5% de la población en el mundo que sabe lo que quiere y lo logra. ¡Wow! Un 5% de la población en el mundo es la que tiene claro lo que quiere y lo logra. Y hay un dato adicional que no está puesto acá, se lo voy a contar. Un 1% saben lo que quieren, pero además definen lo que quieren con grandeza. Es decir, piensan en grande. Y además lo logran. Ejemplos de estos personajes hay muchos de la historia. Grant Cardone, Steve Jobs, en fin, la lista es larga, ¿no? Pero de verdad, los porcentajes, estas estadísticas son preocupantes. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, cuando no tienes claro lo que quieres, es que no tienes definido objetivos. Tu destino, y entonces tu cerebro, el cual actúa como un GPS, se dejará abatir por el caos y el desorden y se desatará la entropía. Se dan cuenta de que este no es un tema importante, es un tema crucial, es un tema de supervivencia para tu vida. Por lo tanto, debes ser extremadamente específico y claro en tu declaración de destino, en tu declaración de objetivo, en tu declaración de metas. Y es por eso que en la programación neurolingüística se estudian las metas y se estudia la manera de plantearlas con el lenguaje preciso. Se estudia la forma de poder plantear un objetivo de la manera más precisa posible. ¿Por qué? Porque tu cerebro está para recibir instrucciones y cuando uno no es específico, claro, concreto en la manera en que tú defines tu objetivo, entonces tu cerebro va a entender cualquier cosa. Acuérdense de que el cerebro es una máquina de recibir instrucciones. Acuérdense de que hay una mente subconsciente que está preparada y dispuesta para poder atender tus solicitudes. Hay una especie de genio interno acá que te dice, amo, tus deseos son órdenes. Entonces, tenemos que ser muy precisos a la hora de plantear objetivos. Tenemos, como dice un amigo mío, tenemos que tener la precisión de un joyero. O si no, lo primero que tenemos que tener en claro es que la diferencia entre un sueño y un objetivo es una fecha,
y además el objetivo se puede medir. Por lo tanto, cuando vayan a plantear un objetivo, que es el alimentador de la fuerza, de la energía que va a aplacar la entropía, va a impedir que te deteriores mentalmente, emocionalmente y físicamente, incluso, va a detener incluso las enfermedades. Porque yo he escuchado gente que dice, y estoy de acuerdo, que cuando uno tiene claro el propósito en su vida, cuando uno avanza hacia un objetivo claro, las dificultades, los problemas, incluso las enfermedades comienzan a atenuarse. Porque lo que nos enferma es no tener claro hacia dónde vamos. Por lo tanto, si quieren tener un objetivo claro, lo primero que tienen que tener absolutamente lúcido en su mente es que ese objetivo tiene que tener una fecha. Y segundo, tiene que ser medible. Las clásicas preguntas desde la programación neurolingüística para chequear tu objetivo, si tu objetivo está bien formulado o no, son: ¿cómo sabré que lo habré obtenido? ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando logre mi objetivo? ¿Cómo sabré que efectivamente el objetivo lo estoy logrando? ¿Cómo sabré que habré logrado lo que quiero? ¿Qué veré? ¿Qué oiré? ¿Y qué sentiré cuando lo hayan tenido? O sea, hay representación sensorial, hay una programación mental para aquello. Por lo tanto, establece tus metas, teniendo claro que las metas se pueden medir y que tienen una fecha. Las metas son sueños con plazos, pero ya inmediatamente comienzas a aplacar la energía de la entropía. Por lo tanto, amigos, evitar la entropía significa evitar tener estas manifestaciones en tu estado de ánimo. ¿Qué ocurre cuando no hay objetivos en nuestra vida? ¿Qué ocurre incluso cuando no hay objetivos claros? Hay desesperanza, hay resignación, hay desorientación, hay miedo, porque claro, no tengo claro hacia dónde voy y por lo tanto siento miedo de lo que me pueda pasar, siento miedo de lo que el destino me pueda generar, porque pienso que la vida ocurre independientemente de mí. Las personas que tienen claros sus objetivos empiezan a sentir que ellos son los que empiezan a definir la vida, toman control sobre su destino, toman control sobre su destino. Además, caen en incertidumbre, y lo que es más dramático, caen en el desencanto, la desmotivación y la desidia. Por lo tanto, insisto, amigos y amigas, un 90% de la población se sitúa en la mediocridad. Esto significa de que no están en la excelencia, en realidad es un poquitito más, es un 95%. Yo no quiero ser tan drástico, ¿no? Incluso yo diría que un 80%, porque hay un 15% de personas que están de alguna manera tratando de definir su vida, tratando de mejorar, tratando de ir hacia un espacio distinto a la mediocridad, porque la mediocridad es lo que se encuentra acá. Fíjense las características. Uno puede tener una curva normal, ¿no? Y mirar esto como una curva normal. Cuando uno está en la mediocridad, la verdad es que está en el conformismo. Eso significa sentir miedo al cambio, sentir temor a perder, a la pérdida, ¿no? No darse cuenta de lo que son capaces de hacer, no tener claro lo que quieren, no tener visión, no lograr balancear la vida laboral y privada, generar más deudas que patrimonio. Me adelanté aquí. Vivir en la carencia más que en la abundancia, aferrarse a las zonas de confort, tener buenas ideas y materializarlas, mantener relaciones poco positivas. Esto es parte de los síntomas del conformismo, que es en realidad una manifestación de la entropía. Aquí están las personas extraordinarias, ese 5%. Personas que se sienten plenas, capaces de plasmar sueños en la realidad. O sea, yo pienso algo, lo concibo, le meto la fe, la fe que es la que mueve finalmente el logro, y finalmente logro lo que quiero. Disfruto de mis logros, dejo un legado, soy efectivo en lo que hago, cosa que me planteo lo logro, estoy al servicio de la gente y vivo en una emoción de gratitud. Acá, desgraciadamente, está la gente que ni siquiera está en la mediocridad, ya están en burnout, son las personas que están, los amigos del Rabochil, ¿no? O las amigas del Rabochil, son las personas que están realmente en terapia, se sienten desesperanzadas, sufren permanentemente, están con depresiones, y en algunos casos más dramáticos están con enfermedades que son letales. No hay que ser mediocre. Fíjense,
esta radiografía, los mediocres operan desde el miedo, la desconfianza, sienten envidia por el éxito ajeno, tienen una mirada negativa del mundo y las personas, se mantienen en sus zonas de confort, nivelan hacia abajo, son hackers de la mente de sus pares también. Hackers mentales. Exactamente, y se rodean de personas que son perdedoras. Oscar, perdona Sí. que te interrumpa, me da la impresión que nos están pasando las láminas y además en este momento no las vemos. No te puedo creer. Sí, porque nos quedamos como en una lámina pasada y ahora está oscurito. Oh, oh, oh. Yo Voy a pensé dejar de que compartir. Gracias por el aviso. ¿Dónde se quedaron, Caro? Como en la línea de los hombres de la prehistoria. Sí, O sea, bien. ahí. Sí, en la evolución del ser humano, ahí. Sí. Oh, esta. No, Ahí, esa, sí. ahí. ¿Vieron las estadísticas? Ahí están las estadísticas. Un 80% de la población no sabe lo No, que quieren, en la No línea se sabe ve, que no sabe. se ve la evolución. Se ve Claro, pero ahí sale lo del 80%. Ahí. El 15% Sí. no sabe lo que quieren, pero se dan cuenta Ok. que no saben. sí. Y un 5% de la población sabe lo que quieren y lo logran. Hay un 1% que Sí. además se plantea objetivos poderosos. ¿Esto lo ven? Sí, Sí. pero ahí pasó. Por lo tanto, debe ser extremadamente específico y claro en tu declaración de destino, ¿ah? Con tu objetivo y con tus metas. Aquí está la diferencia entre un sueño y un objetivo, que se los planteé. Las manifestaciones de la ausencia de objetivo en tu estado de ánimo. El porcentaje de la población que se sitúa en la mediocridad, esta línea que les acabo de, esta lámina en realidad que da cuenta de esta curva de Gauss, ¿no? Que muestran en la mediocridad las personas extraordinarias y las personas que están en burnout, las deprimidas, la radiografía de un mediocre, y finalmente, chicos y chicas, la radiografía de un ganador, de un winner. ¿Cuáles son las características de la gente que se maneja con objetivos? Piensan sin límites, las personas extraordinarias. Piensan con convicción. Hacen posible lo imposible. Experimentan deseo ardiente por lo que quieren. Viven en gratitud. Son enseñables por aquellos que son exitosos. Viven impulsando a personas. Son magnéticos. Y ese magnetismo, ¿saben? El carisma es una energía de atracción que proviene de las personas que tienen claro hacia dónde van en su vida. Paulo Coelho decía, cuando tú tienes claro hacia dónde vas en tu vida, con convicción, el mundo entero se hará a un lado para dejarte pasar. Están al servicio de su equipo, son generosos, son humildes, trabajan en equipo, ponen foco siempre en las oportunidades y, por supuesto, logran todo lo que quieren. Son personas que tienen absolutamente claro hacia dónde van en su vida. Son personas que le han ganado a la entropía. ¿Se han dado cuenta que las personas que tienen claro hacia dónde van en su vida incluso se ven más jóvenes? Porque pareciera ser que hasta el deterioro biológico se detiene. Me he dado cuenta. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, yo quiero terminar esta conferencia con una idea que la planteé al principio, que es que en realidad el plantear metas y el tener objetivos claros en la vida no es un tema importante, es un tema crucial, porque tiene que ver con nuestra supervivencia. Quiero darle las gracias a todos ustedes, contarles que tenemos un entrenamiento poderoso 7, 8 y 9 de octubre que se llama el Mastery, la maestría para la vida, donde vamos a ver estos temas y otros más. 3 días de entrenamiento intensivo para cambiar la mente. Toda la información en el sitio web
oscarcaceres.com, en el menú EPM Mastery, ahí está toda la información. EPM viene de Extraordinary People Model, el modelo de las personas extraordinarias, un entrenamiento para cambiar sus vidas y emerger como personas poderosas. En Santiago de Chile, de manera presencial. ¿Qué les parece? Uno de nuestros primeros entrenamientos presenciales después de todo este periodo, y ha sido un periodo, debo decirlo, gatillador de la entropía en mucha gente. Así que, queridos amigos, yo los insto a que planteen sus objetivos, los insto a que clarifiquen sus mentes, los insto a que detengan el poder de la fuerza entrópica, vivan una vida extraordinaria y que les vaya espectacular a cada uno de ustedes en sus vidas. Quiero abrir un espacio por